En cierta ocasión durante la primavera, que es cuando los reyes acostumbraban a salir a campaña, David envió a Joab y a sus oficiales con todo el ejército israelita y destruyeron a los amonitas y sitiaron la ciudad de Rabá. David, sin embargo, se quedó en Jerusalén. Un día, al atardecer, se levantó David de la cama y se paseaba por la azotea del palacio real, cuando vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando, acabando de purificarse de su periodo de menstruación. David mandó que se averiguase quién era ella, y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. David ordenó entonces a unos mensajeros que se la trajeran, y se acostó con ella, después de lo cual ella volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David ordenó a Joab que mandase venir a Urías elitita, y así lo hizo Joab. Cuando Urías se presentó ante David, éste le preguntó cómo estaban Joab y el ejército, y qué noticias había de la guerra. Después le ordenó que se fuera a su casa y se lavara los pies. En cuanto Urías salió del palacio real, el rey le envió comida especial como regalo, pero Urías, en lugar de ir a su casa, pasó la noche a las puertas del palacio con los soldados de la Guardia Real. Contaron a David que Urías no había ido a su casa, y David le preguntó: ¿por qué no fuiste a tu casa después del viaje que has hecho? Urías le respondió: tanto el arca sagrada como los soldados de Israel y de Judá tienen por techo simples enramadas. Igualmente Joab, mi jefe, y los oficiales de su majestad duermen a campo abierto. ¿Cómo podré yo entrar en mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer? Por vida de su majestad, que yo no haré tal cosa. Pero David le ordenó: quédate hoy todavía y mañana dejaré que te vayas. Y así Urías se quedó en Jerusalén hasta el día siguiente. David le invitó a comer y beber con él y lo emborrachó. Ya por la noche Urías salió y se fue a dormir con los soldados de la Guardia Real, pero no fue a su casa. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la envió por conducto de Urías. En la carta decía: poned a Urías en primera línea, donde sea más dura la batalla, y luego dejadle solo para que caiga herido y muera. Así pues, cuando Joab rodeó la ciudad para atacarla, puso a Urías en el lugar donde él sabía que estaban los soldados más valientes, y en un momento en que los defensores de la ciudad salieron para luchar contra Joab, cayeron en combate algunos de los oficiales de David, entre los cuales se encontraba Urías. Joab envió a David un informe detallado de la batalla, y le dio al mensajero las siguientes instrucciones: cuando acabes de informar al rey de todo lo relacionado con la batalla, puede suceder que el rey se enoje y te pregunte: ¿por qué os acercasteis tanto al atacar la ciudad? ¿Acaso no sabéis que ellos lanzan objetos desde la muralla, igual que cuando en Tebés una mujer mató a Abimelech, el hijo de Jerubbaal, arrojándole desde la muralla una piedra de molino? ¿Por qué pues os acercasteis tanto a la muralla? Entonces tú le contestarás: también ha muerto Urías elitita, oficial de su majestad. El mensajero fue y al llegar contó a David todo lo que Joab le había ordenado. David en efecto se enojó mucho con Joab y dijo al mensajero: ¿por qué os acercasteis tanto al atacar a la ciudad? ¿Acaso no sabéis que ellos lanzan objetos desde la muralla, igual que cuando en Tebés una mujer mató a Abimelech, el hijo de Jerubbaal, y arrojándole desde la muralla una piedra de molino? ¿Por qué pues os acercasteis tanto a la muralla?
Entonces el mensajero le respondió: los soldados que salieron a luchar contra nosotros a campo abierto nos llevaban ventaja, pero los hicimos retroceder hasta la entrada de la ciudad. Fue entonces cuando los arqueros dispararon sus flechas desde la muralla contra las tropas de su majestad, y murieron algunos de los oficiales, entre ellos Urías el hitita. Entonces David respondió al mensajero: dile a Joab que no se preocupe demasiado por esto, pues son cosas de la guerra, pero que ataque la ciudad con más brío hasta destruirla, y tú dale ánimo. Cuando la mujer de Urías supo que su marido había muerto, guardó luto por él, pero después que pasó el luto, David mandó que la trajeran, y la recibió en su palacio. La hizo su mujer, y ella le dio un hijo, pero al Señor no le agradó lo que David había hecho. El Señor envió al profeta Natán a ver a David. Cuando Natán se presentó ante él, le dijo: en una ciudad había dos hombres, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas, mientras que el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado. Él mismo la crió, y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos. Comía de su misma comida, bebía en su mismo vaso y dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como a una hija. Un día un viajero llegó a visitar al hombre rico, el cual no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y la preparó para ofrecérsela al que había llegado. David se enfureció mucho contra aquel hombre y dijo a Natán: te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte, y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita, porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre, y esto es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel. Yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio y las mujeres de tu Señor, y aun el reino de Israel y Judá. Por si esto fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. ¿Por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a Urías el hitita, valiéndote de los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer. Puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer, jamás se apartará de tu casa la violencia. Yo el Señor lo declaro. Voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia, y en tu propia cara tomaré a tus mujeres y las entregaré a uno de tu familia, que se acostará con ellas a plena luz del sol. Si tú has actuado en secreto, yo voy a actuar en presencia de todo Israel y a plena luz del sol. David admitió ante Natán: he pecado contra el Señor. Natán le respondió: el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado y no morirás, pero como has ofendido gravemente al Señor, tu hijo recién nacido tendrá que morir. Y cuando Natán volvió a su casa, el Señor hízolo que el niño que David había tenido con la mujer de Urías enfermara gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó y se pasó las noches acostado en el suelo. Los ancianos que vivían en su palacio acudían a rogarle que se levantara del suelo, pero él se negaba a hacerlo, y tampoco comía con ellos. 7 días después murió el niño, y los oficiales de David tenían miedo de decírselo, pues pensaban: si cuando el niño aún vivía le hablábamos y no nos hacía caso, ¿cómo vamos ahora a decirle que el niño ha muerto? Puede cometer un disparate. Pero al ver David que sus oficiales hacían comentarios entre ellos, comprendió que el niño había muerto, así que les preguntó: ¿ha muerto el niño?
Sí, ya ha muerto, le respondieron. Entonces David se levantó del suelo, se bañó, se perfumó y se cambió de ropa, y entró en el templo para adorar al Señor. Después fue a su casa y pidió de comer, y comió. Sus oficiales le preguntaron: ¿pero qué está haciendo su majestad? Mientras el niño aún vivía, su majestad ayunaba y lloraba por él. Y ahora que el niño ha muerto, su majestad se levanta y se pone a comer. David respondió: mientras el niño vivía, yo ayunaba y lloraba pensando que quizá el Señor tendría compasión de mí y le dejaría vivir. Pero ahora que ha muerto, ¿qué objeto tiene que yo ayune, si no puedo hacer que vuelva a la vida? Yo iré a reunirme con él, pero él no vendrá a reunirse conmigo. Después David consoló a Betsabé, su mujer. Fue a visitarla y se unió a ella, y ella dio a luz un hijo al que David llamó Salomón. El Señor amó a este niño, y así se lo hizo saber a David por medio del profeta Natán.